hoy vamos a hablar de distintos temas. Uno de los temas que queríamos trabajar tiene que ver con esta situación del sector de la discapacidad y de la emergencia en discapacidad. Vamos a hablar con Alex Goldman, que es representante del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, CAIDIS. Y queremos tocarlo porque nos parece... primero saludo. Alex, ¿cómo estás? Pablo Vinocourt te saluda. Y equipo de la radio, buenas noches. Gracias por esta oportunidad de poder un poco transmitir todo lo que estamos pasando y las personas con discapacidad y el sector en general. Bárbaro. Bueno, a ver, antes de preguntarte a vos, quería hacer una pequeña reflexión, que es que en todo lo que tiene que ver con las prestaciones por discapacidad, cuando uno piensa, voy a un paso anterior, cuando uno piensa en las jubilaciones, yo entiendo que hay un dilema con las jubilaciones, porque son muchos jubilados, muchísimos jubilados, a los que si vos le aumentás un peso, no te hablo de un montón, si vos les aumentás un peso, ya tiene un impacto muy grande en el presupuesto. No estoy diciendo con esto que no haya que aumentarles a los jubilados, lo que estoy diciendo es que entiendo el dilema. En este caso, estamos hablando de la gente más necesitada, la que no puede absorber los tratamientos que tiene que absorber si lo tiene que hacer desde su propio bolsillo. Nadie toma la decisión de ser discapacitado o de tener un hijo discapacitado. Es una situación que viene dada y en la que el Estado no se puede desentender. Quiero decirlo, desde ese lugar te voy a hacer algunas preguntas a vos, Alex, para tratar de entender qué hay detrás y que nos puedas transmitir un poco cómo se vive el día a día, cómo vive en el día a día una familia discapacitada y qué significa exactamente lo que está pasando y lo que implica este veto a la emergencia en discapacidad. Hecha esa pregunta, Alex, a ver, primero, vamos de lo general a lo particular. ¿Qué implica que mi ley haya vetado, en concreto, qué implica que mi ley haya vetado esta ley de emergencia de discapacidad? Te estás muteado, Alex. Mi disculpa. No, les decía que la ley de emergencia en discapacidad viene a dar respuesta a una situación que vienen padeciendo producto de la emergencia todo el sector de discapacidad, en especial las personas que viven con discapacidad, sus familias, instituciones, que en Argentina todo lo que es discapacidad se regula a través de la ley 24.901, a través de un nomenclador. El Estado lo que hace es fija los valores de cuánto se percibe por una prestación de un profesional independiente, por un centro de día, un hogar, una escuela especial y las demás prestaciones. Pero esto no es algo que financia enteramente el Estado. El Estado financia, podríamos decir, que un tercio de eso, o quizás menos, porque también lo que hace es fijar el precio. Los financiadores son PAMI, son las obras sociales sindicales, nacionales, las prepagas, y por último un programa federal que se llama Incluir Salud, es muy pequeño, atiende a 32.000 personas en todo el país. Esos son los únicos fondos que se utilizan por parte del Estado. Hoy en un informe que hizo un colega de la radio, de Diego Iglesias, habla de que solamente el tema de prestaciones ocuparía el 0,0070 y después un 1% del presupuesto nacional. Es bajísimo, no atenta al equilibrio fiscal. Y por otro lado, nosotros sostenemos que la discapacidad no es un lujo de la persona que tiene discapacidad, que es una cuestión de humanidad, es una cuestión de derechos humanos, es una cuestión de sensibilidad, de empatía con el otro. Me parece que hay que mirarlo desde otro ángulo. El Estado tiene que, me parece que por ahí centrar la atención en si necesita solucionar el equilibrio fiscal, en generar más producción, más ingresos para el país y atender a los más necesitados, entre ellos son las personas con discapacidad, que hoy además podemos mencionar que más del 60% está sobre la línea de pobreza, que la discapacidad intelectual, 2/3 de la población está desocupada. Podemos decir que un trabajador de un taller protegido percibe 28.000 pesos de asignación por un trabajo de 4 horas diarias de lunes a viernes. Es un sector que viene muy golpeado, que viene en emergencia hace un tiempo largo, pero que bueno, que este año, debido a la continuidad y el agravamiento de la emergencia, está en un estado de colapso el sector.
hay instituciones que ya están cerrando, hay profesionales que dejan de atender, transportistas que se dedican a otra ocupación. Entonces, lo que va dejando es personas excluidas. A ver, Alex, Sí, perdón. te quería preguntar, para los que no lo saben, ¿cuáles son las coberturas? Vos decís, esto lo cubre, por un lado, la obra social y una parte el Estado. Vamos a suponer que yo tengo un hijo discapacitado que necesita una prestación X, una psicóloga, por ejemplo. Así es. Esa psicóloga, ¿cuánto paga el Estado y cuánto paga la obra social? ¿O la prepaga? No, lo que pasa que o lo paga el Estado, o lo paga la obra social, o lo paga PAMI, pero no es que se duplica el financiamiento. Supongamos que una familia tiene un hijito con discapacidad, necesita que vaya un terapista, un psicólogo, lo pueden atender las obras sociales sindicales o las obras sociales prepagas, y lo que percibe el terapista o el profesional son 12.000 pesos la consulta, que es aproximadamente una hora de trabajo de un profesional. 12.000 pesos, ¿eso es el módulo? ¿Es lo que se llama el módulo? No, es la hora. Por ahí el módulo prestacional es... Lo que pasa es que hay dos posibilidades. Pueden atender un profesional independiente en los consultorios que están organizados en policonsultorios, o también pueden tener un módulo prestacional a través de un centro de rehabilitación. Pero un profesional, la hora de trabajo la percibe 12.000 pesos, y por eso es que nos encontramos que psicólogos no pueden vivir con eso, ni terapistas ocupacionales, claro, ni profesionales, que van simplemente dejando de atender a las personas con discapacidad. Cada vez es más difícil conseguir una prestación, ¿no?, para un chiquito, claro, con si hoy uno tiene que ir por privado, por un psicólogo, cobra alrededor no menos de 20, 25, 30 o más. Mínimo. Sí, alguien... Digo, estoy yendo para abajo. Sí, y costaría conseguir, ¿no? Yo la verdad que si conseguís por 30 te pediría que me recomiendes a alguien porque no consigo, pero el arancel es muy bajo lo que se cobra por discapacidad. Normalmente cuando el profesional va teniendo mayor cantidad de años de experiencia y arma su consultorio, lo que suele suceder es que naturalmente se van teniendo pacientes particulares que les reditúa mejor, y pero los profesionales que tienen discapacidad, el honorario es muy bajito, ¿no? Entonces, lo mismo le pasa a las instituciones que atienden a personas con discapacidad y que dan un servicio que es integral, que están cubiertos, imaginémonos en un centro de día, tienen talleres desde la mañana hasta la tarde. Normalmente la atención es jornada doble o puede ser simple, pero los atienden profesionales independientes, en terapias que pueden ser individuales o grupales, los atienden orientadores de grupo que dan un servicio orientados a generar inclusión para la persona en la comunidad. Todo eso en función de todo eso se elabora un estudio de costos. Lo que sucedió es que se dejó de hacer este estudio de costos y, por ejemplo, los aranceles que perciben todas las instituciones, transportistas o profesionales independientes, se han dejado de actualizar desde diciembre del 2024. Eso hace que sea insostenible la actividad. ¿Y el gobierno qué dice? ¿Por qué sostiene congelado cuando sabemos que hay una inflación de base de 30%? Lo único que escuchamos son las comunicaciones públicas. Bueno, lo que dicen es que aparentemente la discapacidad es uno de los factores del desequilibrio fiscal, que se nota que pone en riesgo la estabilidad económica del país, debe ser, y por eso es que van por que la quieren vetar en forma total a la ley. Y bueno, y después no hay un diálogo con las instituciones, pero lo más grave es que tampoco hay una alternativa, ¿no? Desde las instituciones y las familias acompañamos esta ley de emergencia en discapacidad, pero el Estado la veta, pero tampoco dicen, bueno, esto no, pero hay un plan B. No hay otra opción que no sea
reparar por medio de esta emergencia. El Estado lo que está haciendo simplemente es dejando como que se vaya secando lentamente el sistema, ¿no? Como si lo van dejando regalo hasta que se vaya extinguiendo lentamente. Alex, una explicación que yo escuché es que decían que todo este sistema está muy mal administrado, estoy citando, que está mal administrado, que se producen alteraciones, que hay mucho fraude, que se pasan prestaciones que no se cumplen efectivamente. Y una solución posible que plantean es, bueno, hoy tenés al Estado que da un paraguas de módulos y de tarifas, etcétera. Una opción que plantean desde el Ministerio de Salud es desregulemos todo y que cada obra social negocie con sus prestadores y que cada obra social le dé a sus afiliados la prestación que pueda, la mejor prestación que pueda negociar. ¿Vos ves que esto puede ser una solución? Yo creo que en principio no pasa por la voluntad del ministro de Salud, creo que tiene que haber una resolución y creo que inclusive deberían derogar la ley 24.901 y pasar por el Congreso también. Nosotros sostenemos que la importancia del nomenclador, que fija los valores, que se debe reunir, tiene una representación mínima a la sociedad civil en el nomenclador. Nosotros dentro del Foro de Discapacidad y Derecho, yo represento una institución que se llama CAIDIS, y el foro tiene representantes en el directorio que tiene una baja incidencia en la votación porque son 2 contra como 12 representantes de organismos estatales. Nosotros sostenemos la importancia, sí, todo del nomenclador, porque es la única forma de poder conversar con el Estado en forma conjunta, ¿no? Y establecer valores comunes por las prestaciones iguales en todo el país para los prestadores. Uh-huh. Bien, y la otra cosa más filosófica que te quería preguntar es, cuando uno puede hablar con gente del gobierno o libertarios o afines a las ideas del presidente Javier Milei, dicen, ¿por qué el Estado se tiene que ocupar de personas con discapacidad? ¿Por qué un contribuyente a través de sus impuestos tiene que hacerse cargo de el hijo de una persona que no es el hijo propio y relegar las necesidades del propio hijo para las necesidades de otro? ¿Qué se responde en ese caso? Bueno, en principio es una cuestión de derechos humanos, no es porque se tiene que responsabilizar. Es el Estado, es una responsabilidad social. Uno no puede abandonar a las personas con discapacidad, que es el sector más desprotegido. Por una cuestión de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, al cual el Estado Nacional suscribe, plantea la plena participación e inclusión de las personas. O sea, ¿por qué se tiene que responsabilizar el Estado? Y si no, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la alternativa? ¿Dejar a las personas en situación de calle, de desamparo? ¿Qué propone el ministro de Salud para la atención? O sea, entendemos por estos dichos que se nota que no querrá dar atención si está pensando en esto. Pero ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la alternativa? Bien. No sé. Bien. Alex Goldman, representante del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, te agradezco esta charla como Muy Lunes. Ojalá que esta situación se solucione. Es muy necesario, como vos reitero, enfatizo en lo que vos decís, es una cuestión de derechos humanos. Es un sector que no puede arreglarse solo, y que de alguna manera hay que ponerle el hombro. Y es el Estado, y el costo, como vos también mencionabas, no es un costo imposible de afrontar. Me parece que hay una cuestión ideológica y que el gobierno debería dejar de lado esa cuestión ideológica, por lo menos en esta causa. Totalmente, es una cuestión ideológica, es decidir en dónde se pone el recurso, y me parece que bueno, que que se queden tranquilos, que no le va a afectar a ningún equilibrio fiscal. Está demostrado en los números. Hoy inclusive, bueno, Diego Iglesias hizo un informe que es muy bueno y que bueno, que sería muy interesante que lo puedan ver las autoridades, en donde demuestra que bueno, el bajísimo presupuesto que utiliza el tema de discapacidad. Así que bueno, les agradecemos por el espacio desde CAIDIS y bueno, y ojalá que le pedimos a los diputados y senadores que sepan acompañar a las personas que en sus provincias, en sus pequeños lugares donde ellos consiguieron votos, en su territorio,
Para eso es muy importante la atención y el cuidado de las personas con discapacidad, y les pedimos que a través de sus votos no avalen el veto y que avalen la ley de emergencia en discapacidad. Alex, muchísimas gracias por esta comunicación. Pablo y equipo, muchas gracias. Un abrazo. El lunes es inevitable. Pero muy lunes es formidable.